Muy buenas tardes, mi nombre es Soledad Aguilera, soy la directora del CEPE y les doy la bienvenida al seminario sobre qué funciona en políticas de primera infancia que hicimos desde el CEPE junto con el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Torcuato Di Itela. La idea para hoy es compartir los resultados del metaanálisis que llevamos adelante y generar un intercambio con ustedes para comentarios y consultas. Les pido por favor que utilicen el chat que tenemos aquí abajo para que vayamos registrando las preguntas e ideas, y una vez que finalice la presentación de Luz, que será de aproximadamente media hora, las iremos leyendo y conversando. Les cuento un poquito sobre María Luz. Ella es la investigadora principal de este proyecto, es doctora en neurociencias de la Universidad Nacional de Córdoba, licenciada en psicología y profesora de psicología de esta misma universidad. Es investigadora asociada al CEPE e investigadora asistente del CONICET del Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Torcuato Di Itela. Ahora sí, Luz, la sala es tuya. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sole. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Como Sole les anticipo, vamos a contarles los resultados. Uy, un segundito, ahí estamos. Vamos a contarles los resultados de este proyecto, que se denomina ¿Qué funciona en políticas de primera infancia? Para recibir la idea mandamos esta invitación a personas que consideramos que son expertas o interesadas en la temática de primera infancia, y la idea es poder recibir feedback de ustedes para enriquecer los análisis y las conclusiones del proyecto. Bueno, a modo como de presentación, este es un dato ya viejo, digamos, ya que tiene 10 años, pero bueno, publicado en la serie Lancet sobre desarrollo infantil. En el 2010 se estimaba que 250 millones de niños y niñas menores de 5 años, o sea, el 43% de la población de países con ingresos medios y bajos, no alcanzan su nivel de esperado desarrollo debido a la pobreza extrema, el retraso en el crecimiento y la falta de oportunidades en el aprendizaje. Bueno, hoy sabemos que en el contexto de la pandemia por el COVID, esta situación está, digamos, está seguro para empeorar. Tenemos algunas estimaciones, pero no tenemos cifras exactas. Yo a modo de ejemplo puse algunos de estos titulares de UNICEF, como por ejemplo esto, digamos, algunas estimaciones que se están haciendo. El BID también está haciendo otras, como por ejemplo se calcula que 6.7 millones de niños menores de 5 años podrían sufrir de masificación este año debido a las consecuencias del COVID. 40 millones de niños no han recibido educación temprana durante el año crítico de la enseñanza preescolar, y que el COVID podría anular décadas de progreso para poner fin a las muertes infantiles prevenibles. Bueno, la verdad es que estamos en un contexto, digamos, de alta preocupación para todos los que trabajamos en primera infancia y que realmente nos interesa este tema. Pero bueno, para dar un poco más de esperanza digamos, a la situación crítica que estamos viviendo, también todos sabemos que existen y están las intervenciones en primera infancia, que serían como la esperanza para poder, digamos, de alguna manera reducir esta brecha, ¿sí? Y poder ayudar y poder, digamos, esta situación de desventaja en la que van a estar los niños hoy más que nunca producto de la producto de la situación de la pandemia. Entonces, las intervenciones en la primera infancia son reconocidas básicamente por estos dos grandes pilares, ¿sí? De que son, digamos, permiten, digamos, bajo un principio de justicia social y de un enfoque de derechos humanos, ¿sí? La idea es que los niños que nacen en contextos de desventaja social requieren hoy poder estar, digamos, poder acceder y poder, digamos, tener a su disposición los recursos cognitivos y no cognitivos que son esenciales para el aprendizaje, y también desde una perspectiva de rentabilidad, digamos, una perspectiva económica, porque las intervenciones en primera infancia también, digamos, redundan en beneficios a largo plazo. Esos son como los dos argumentos clásicos, digamos, que se trabaja de por qué son importantes las intervenciones en primera infancia. Pero sabemos que la variedad de intervenciones en primera infancia que hay es bastante grande. Hay programas de crianza, hay programas de nutrición y salud, hay programas de educación, hay programas también de transferencias monetarias. Entonces la pregunta para los decisores de políticas públicas es exactamente como qué hacer y cuáles son las intervenciones que funcionan
para promover el desarrollo cognitivo en la primera infancia. Entonces, este metaanálisis, que funciona en políticas de primera infancia, tiene por objetivo responder a esta pregunta: ¿cuáles son las intervenciones más efectivas, ¿sí?, para estimular el desarrollo cognitivo y socioemocional de niños y niñas en países en desarrollo de 0 a 5 años? Y para eso hicimos una revisión sistemática y un metaanálisis de 70 programas, que estos 70 programas incluyen 140 intervenciones que fueron aplicados o fueron llevados a cabo en niños de 6 meses a 5 años. Otro de los objetivos de este metaanálisis fue seleccionar aquellos estudios que contaran con evaluaciones de impacto, que sean evaluaciones experimentales aleatorizadas, que se hayan llevado a cabo en los últimos 10 años. ¿Sí? Esto es un poco importante porque marca una diferencia con algunos metaanálisis y revisiones sistemáticas previos, porque la idea fue que seleccionamos aquellos estudios más rigurosos metodológicamente, que pudieran de alguna manera establecer una relación causal sobre, digamos, sobre los efectos que se reportan sobre el desarrollo cognitivo. Como les mencioné, estas intervenciones, seleccionamos aquellas intervenciones que se desarrollaron en países en desarrollo. Para eso utilizamos el Índice de Desarrollo Humano, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y vimos en estos 10 años que, digamos, que las intervenciones que se llevaban a cabo en esos países, digamos, estuvieran dentro del último cuartil, del cuartil más bajo, ¿sí?, del Índice del Desarrollo Humano. Y evaluamos con respecto a los outcomes, o a los, digamos, al impacto, evaluamos aquellos indicadores, o trabajamos o relevamos aquellas intervenciones que hayan trabajado, o que hayan evaluado el impacto a corto y a largo plazo en el desarrollo cognitivo y socioemocional de niños y niñas, y también el impacto en su desarrollo inmediato, que le llamamos el impacto en el microsistema, que es en el hogar, básicamente sobre individuos del hogar, ¿sí?, y de la escuela, ¿sí?, de los niños, específicamente en los padres, en los hermanos, en la familia, en los docentes. Estos son los aspectos por ahí, digamos, que diferencian este metaanálisis y esta revisión con respecto a los estudios previos: analizar cuáles son las variables moderadoras que explican el impacto de los efectos. Y también, como doble objetivo, tuvimos poner a disposición una base interactiva con la cual podamos compartir los recursos y los resultados de este metaanálisis en la web del CEPE, que después, cuando termine de contarles los resultados, les voy a hacer un pequeño paneo para que veamos, para que puedan ver más o menos cómo acceder a los resultados y a la información sintética de los estudios. Bueno, en cuanto al procedimiento, no los voy a aburrir, así que voy a pasar rápidamente, y en todo caso vamos a volver a esto si hay alguna duda, pero bueno, seguimos digamos, todas las guías internacionales de metaanálisis, de Prisma, y todas las guías estandarizadas que hay para hacer metaanálisis. Partimos de una búsqueda inicial en la cual revelamos más de 6.000 artículos, después aplicamos filtros, ¿sí?, para básicamente seleccionar aquellos artículos que estaban dentro de nuestros dominios y de nuestros objetivos. Y luego de un preanálisis de texto completo, definimos una serie de 330 artículos que caían dentro del scope, digamos, de nuestra investigación. Y sobre esos 330 artículos hicimos un análisis de calidad, con lo cual nos quedamos con 169 artículos, y realizamos una codificación, establecimos una matriz de codificación, de acuerdo a nuestras preguntas de investigación, y el metaanálisis lo pudimos hacer sobre 75 artículos, con los cuales contábamos con las variables para calcular los tamaños del efecto que nos permitían realizar el metaanálisis. Esto es una pena, pero bueno, también este es uno de los aspectos para mencionar, que la mayoría de los estudios no reportaban los datos que nosotros necesitábamos para calcular el metaanálisis. Obviamente que mandamos mails y tuvimos, digamos, reiteradas comunicaciones para acceder a esa información, y bueno, no pudimos acceder solamente a la información de estos 75 artículos. Bueno, ahora paso a contarles algunos resultados. Estos son los países donde se implementaron los programas, son países de Asia, de África y de América del Sur y de América
sí, de América Central también. La mayoría están en África y en Asia. India, Uganda y Turquía son los países donde se condensaron la mayor cantidad de estudios. Y en América Latina es donde se encontraron la menor cantidad de estudios que nosotros relevamos, estudios que identificamos y seleccionamos con las características que mencioné previamente, ¿no? Con respecto a los tipos de programa, este gráfico muestra el porcentaje, ¿sí?, de programas seleccionados de acuerdo a estos tipos que identificamos, que son transferencias monetarias, que identificamos solamente casi un 6% de programas, que hacían únicamente transferencias monetarias, otras intervenciones que eran combinadas, que como su nombre lo dice, combinaban distintos tipos de programa, intervenciones en nutrición y salud. Aquí es importante destacar que nosotros seleccionamos aquellas intervenciones de nutrición y salud que hayan evaluado el impacto, de estas intervenciones en el desarrollo cognitivo. No consideramos a los objetivos de este metaanálisis el impacto en indicadores de salud y de nutrición de estas intervenciones. Y las intervenciones más, la mayor parte de las intervenciones que relevamos fueron intervenciones enfocadas en la educación y la estimulación y en las prácticas de crianza. Bueno, sabemos que estos son conceptos medios amplios y se estarán preguntando qué implica cada uno de estos nombres. No voy a entrar en demasiados detalles, pero en todo caso cuando tengamos las preguntas podemos volver. Pero bueno, acá podemos ver que, por ejemplo, dentro de lo que llamamos educación y estimulación, tenemos intervenciones que se focalizan en capacitación docente, en el uso de videojuegos, en intervenciones que estimulan o que, digamos, que entrenan aspectos de matemáticos, de lectura. Entre paréntesis van a ver lo que se indica es la cantidad de intervenciones. Prácticas de crianza son aquellas intervenciones que trabajaron con los padres, entrenando y estimulando a los padres, con distintos aspectos de, por ejemplo, cómo jugar con los niños, cómo estimular el desarrollo cognitivo de los niños. Entonces aquí también tenemos de salud y nutrición, de estimulación cognitiva, bueno, entre otras. Comprensivas, que combinan estos tipos que estamos diciendo, y nutrición y salud tenemos intervenciones de tipo de suplementos nutricionales, micronutrientes y salud. Aquí tenemos los resultados. Nosotros lo que hicimos, estos son los resultados ya del metaanálisis, lo que hicimos fue calcular, y lo que pueden ver en este gráfico básicamente, son los promedios por tipo de intervención de los tamaños del efecto reportados. Voy a explicar brevemente, porque estimo que algunas personas no tendrán tan en claro cómo leer o cómo interpretar, digamos, un tamaño del efecto. Básicamente el tamaño del efecto lo que muestra es la diferencia de una intervención con respecto al grupo control, ¿sí? O sea, por ejemplo, hicimos una intervención de prácticas de crianza, se hizo en un grupo, digamos, se seleccionó una muestra aleatoria, ¿sí? Y una muestra, entonces esta muestra, un grupo, digamos, se seleccionó a niños que pertenecían a un grupo de control, que por ejemplo participaban en una institución escolar, que seguían la currícula habitual, y niños del grupo de tratamiento, que a los padres, por ejemplo, se les hizo un entrenamiento en prácticas de crianza. Bien, la diferencia en el desarrollo, y después se evalúa en el momento previo y en el momento posterior, el desarrollo, indicadores del desarrollo infantil de estos niños, ¿sí? Las diferencias entre el grupo de tratamiento, sí, que recibió la intervención, y el grupo de control, son lo que estima el tamaño del efecto, ¿sí? Una diferencia de 0 sería que, digamos, que el tratamiento no fue efectivo porque la diferencia es 0 entre los dos grupos. Entonces, a medida que aumenta este indicador, quiere decir que, digamos, es a favor de la efectividad de la intervención. Y para poder interpretar qué tan grande, digamos, qué es lo que me dice, por ejemplo, un tamaño del efecto de 0.35, ¿qué significa? Tenemos estos indicadores, que es que un tamaño de 0.20 es pequeño, mediano 0.5 y grande 0.8. A nivel general, acá abajo tenemos la tabla donde muestra exactamente los puntajes, los promedios que obtuvimos. El promedio fue de 0.39, podemos estimar que es, digamos, un efecto mediano de todas las intervenciones publicadas, digamos. ¿Y cuáles fueron las más efectivas, las que nosotros, digamos, encontramos en esta selección de estudios? Aquellas enfocadas en la educación y estimulación,
con un tamaño del efecto, digamos, mediano, tirando a, digamos, a más grande, 0.62, aquellas de tipo comprensivo o combinados que mencionamos previamente, que son las 0.52, y las prácticas de crianza, que aquí lo vemos 0.31, ¿sí? Tal como también lo observaron metaanálisis previos, las intervenciones enfocadas en la nutrición y la salud tuvieron un impacto, digamos, muy pequeño en el desarrollo infantil, en los indicadores de desarrollo infantil. Y las transferencias monetarias también. Esto, digamos, no todos los estudios previos encuentran este mismo efecto, y la verdad que, digamos, una de las limitaciones, uno de los aspectos que podemos mencionar acá es que fueron pocos los estudios que, digamos, que quedaron seleccionados para el metaanálisis que habían trabajado con intervenciones de tipo de transferencias monetarias. Otra de las preguntas que nosotros teníamos era cómo, digamos, cuál era el impacto de estos indicadores en el tiempo, es decir, cuál era el impacto inmediato, y con esta perspectiva, digamos, de largo plazo, de la efectividad a largo plazo que tienen las intervenciones de primera infancia. También nos interesaba evaluar cuál era el impacto en el seguimiento. Estas son todas las evaluaciones que se hacen, digamos, como su nombre lo dice, en el seguimiento o en el momento posterior, ¿sí?, a la intervención. Por ejemplo, yo evalúo, una vez que terminó la intervención, evalúo a los niños, digamos, por ejemplo, en el ejemplo que puse previamente, en indicadores del desarrollo infantil, y decido evaluarlo de acá a 6 meses, ¿sí?, para ver, digamos, cómo cambió, ¿sí? Básicamente si los efectos, por ejemplo, se mantuvieron, y así lo voy evaluando, por ejemplo, todos los años. Esas serían evaluaciones de seguimiento. Y evaluaciones de largo plazo, a los objetivos de este metaanálisis, le llamamos a las evaluaciones que se hacen más allá de la primera infancia, o sea, a partir de los 6 años en adelante, ¿sí? Cabe destacar que como nosotros tomamos un rango de 10 años para desarrollar los estudios, muchas de las intervenciones en primera infancia evalúan, por ejemplo, el impacto a largo plazo en indicadores del trabajo. Si, por ejemplo, si los niños que recibieron intervenciones en su primera infancia, por ejemplo, de adultos, tenían más chances de conseguir trabajo. Nosotros, por el periodo que recortamos, solamente los indicadores a largo plazo que pudimos evaluar tienen que ver con indicadores de educación, por ejemplo, deserción escolar, inscripción escolar o desempeño escolar. Bueno, y estos son los efectos, el promedio de los efectos de acuerdo al momento de la evaluación. En el momento post-intervención, o sea, una vez que terminan las intervenciones, encontramos un efecto de 0.37, digamos, es un efecto también moderado, y este efecto va cayendo en el tiempo. En el seguimiento cae a 0.21, que es un efecto pequeño, y en el largo plazo a 0.11, ¿sí? Esto igual también, digamos, es algo que tenemos que ponerle, digamos, algunas comillas, porque como el gráfico acá muestra, que perdón, no le expliqué bien esto, este gráfico muestra el porcentaje de estudios que contaban con evaluaciones de seguimiento de largo plazo y evaluaciones post-intervención, que básicamente eran todas. Entonces, bueno, claramente las de seguimiento y de largo plazo eran, digamos, eran los menos, digamos, los estudios seleccionados que contaban con estas evaluaciones. Entonces, si bien estos efectos, digamos, eran lo suficientemente robustos como para poder hacer los análisis y poder calcular estos efectos, y los efectos son significativos, lo que podemos concluir es que los tamaños del efecto reportados son pequeños. Bien, y ahora la pregunta es, digamos, como nosotros podemos ver, perdón, en estas figuras es, digamos, lo que vemos en el punto del medio es exactamente el cálculo del promedio, y en las barras es la heterogeneidad, ¿sí? Lo que vemos es, digamos, una variabilidad bastante amplia, sobre todo acá, por ejemplo, en los programas de tipo comprensivo, de los estudios. Esto es algo común, digamos, de encontrar, porque la verdad es que estamos, digamos, metiendo muchas cosas dentro de estos promedios, muchas cosas que pueden ser distintas, digamos. Entonces, digamos, lo que hacemos, o lo que se hace en un metaanálisis, es calcular cuáles son los efectos moderadores, o los efectos que explican, ¿sí?, estos resultados, ¿sí? Se denomina como el análisis de factores moderadores, para explicar la heterogeneidad, o qué otros factores pueden explicar estos resultados. Y para eso voy a hacer algunas menciones respecto a las características, o cuáles son los factores que nosotros consideramos dentro de nuestro modelo como factores moderadores. Por un lado, los tipos, los dominios del desarrollo que evaluamos,
evaluados, no evaluamos nosotros, que digamos que codificamos, que evaluaron los estudios que nosotros codificamos. Estos son los dominios que se evaluaron, tal como, digamos, como esperábamos. Los dominios más evaluados fueron los de desarrollo cognitivo, funciones ejecutivas, lenguaje y desarrollo psicomotor. También preparación para la escuela, educación, que ya les mencioné previamente, más que nada las evaluaciones de largo plazo se enfocaron en evaluar estos aspectos, desarrollo socioemocional y problemas comportamentales. Esto es la cantidad de programas que evaluaron estos dominios. Y como les mencioné previamente, también nos interesaba conocer de estos estudios lo que habían evaluado el impacto en el microsistema del niño, o sea, en el hogar, y que para este estudio, digamos, focalizamos en el hogar y la escuela, ¿sí? Y nos encontramos, también era algo que esperábamos de alguna manera, que eran pocos los estudios que habían trabajado sobre estos dominios. Y la mayoría de los estudios, digamos, lo que evalúa es el impacto en las prácticas parentales, más que nada los programas de tipo de crianza, evaluaron básicamente en el momento posterior, en el momento digamos, de la post-intervención, cuánto, digamos, si los padres habían adquirido conocimientos y habían cambiado sus prácticas de crianza, a eso le llamamos prácticas parentales. También indicadores de salud y trabajo en los padres, por ejemplo, a modo de ejemplo, digamos, la depresión materna, y salud, indicadores de salud y de capacitación docente. Pero como vemos, digamos, como muestra este gráfico, fueron pocos los estudios que se enfocaron en esto. Otro de los aspectos que codificamos y que relevamos como factores moderadores era el contexto en donde se implementaron estos estudios. Y aquí relevamos que la mayoría de los estudios se implementaron en el hogar y en la escuela, ¿sí? Hubo contextos combinados y hubo una menor cantidad de estudios implementados en centros de cuidado y centros de salud. También identificamos cuáles eran los agentes de implementación, o sea, básicamente las personas que implementaban y llevaban a cabo, ¿sí?, la intervención. En la mayoría de los estudios, de las intervenciones seleccionadas, fueron trabajadores comunitarios y profesionales. Profesionales pueden ser, por ejemplo, psicólogos, psicopedagogas, enfermeros, médicos y docentes. También, y en menor proporción, padres o cuidadores y otros, digamos, agentes de intervención. Y con respecto a la duración de las intervenciones, también como digamos, como de alguna manera intuíamos, la mayoría de las intervenciones tenían una duración de hasta 6 meses, pero bueno, igual nos encontramos con un porcentaje también, digamos, significativo, de intervenciones entre 7 y 12 meses, o sea, menores de 1 año, y esto, digamos, fueron pocas las intervenciones que eran de más de 24 meses, o de 13, digamos, entre 1 año y 2 años, ¿sí? Esto es la duración de la implementación, ¿sí?, de las intervenciones. Y con respecto a los costos, esto es algo que voy a mencionar, pero que lamentablemente no pudimos incluir dentro de los análisis. Uno de los objetivos era también poder decir, poder concluir y poder, digamos, transmitir información acerca de cuáles son los programas que funcionan y cuáles son los costos asociados a estos programas. Pero lamentablemente, esta información estuvo disponible en un poco de los estudios, sobre el 18%, y para que se den una idea, digamos, de lo sucio y lo raro que es este dato, el promedio, igual son pocos casos, ¿no?, es de $200, pero bueno, digamos, el rango es de $4, el más, digamos, barato, y $360 el más caro. Excepto esta variable, todas las variables previas que mencioné como moderadoras, las incluimos dentro de un análisis de subgrupos, ¿sí?, que lo que hacemos es básicamente corremos nuevos análisis en los que comparamos, por ejemplo, para los dominios del desarrollo, si hubo diferencias digamos, en los impactos o en los tamaños del efecto entre los dominios del desarrollo que fueron evaluados, ¿sí? Entonces comencemos a leer estos resultados. Primero, que es algo que no mencioné, nosotros hicimos una división, como les decía, seleccionamos estudios que habían, digamos, intervenido en niños entre 6 meses y 5 años, ¿sí? Y dividimos los estudios que se enfocaron en la población de 0 a 3 años y en la población de 3 a 5 años, y encontramos que el tamaño del efecto era significativamente mayor, ¿sí?, para los niños entre 3 a 5 años en comparación con los, digamos, para los estudios que habían trabajado en la población de niños de 0 a 3 años. Y de hecho el tamaño del efecto es bastante grande, bueno, es mediano, es de 0.53, ¿sí?
Esto, lo que nosotros interpretamos de esto es que posiblemente esté influido por el tipo de indicadores que nosotros tomamos para este metaanálisis, los indicadores del desarrollo infantil, que nosotros estamos considerando para evaluar en la población de niños menores de 3 años, digamos, es bastante desafiante, digamos, la evaluación de indicadores, por ejemplo, de funciones ejecutivas, de desarrollo socioemocional en menores de, digamos, no tanto de 3 años, sino, digamos, por ejemplo, entre 6 meses y el año y medio, ¿sí? Entonces esto podría explicar de alguna manera que los efectos reportados sean mucho mayores y más contundentes en los niños más grandes, ¿sí? En los niños de edad preescolar. Con respecto a la duración de las intervenciones, no encontramos diferencias significativas, o sea, los estudios no se diferenciaron significativamente de acuerdo a su duración, o sea, en cuanto al impacto, no hubo una variación significativa del impacto con respecto a la duración. Con respecto a los dominios del desarrollo evaluado, tampoco hubo una, digamos, diferencia significativa, o sea, no, y el promedio, digamos, el tamaño del efecto general fue también mediano, digamos, oscilando en 0.40. Y sí encontramos efectos, una variabilidad con respecto a los indicadores del microsistema, y encontramos que las prácticas parentales, digamos, estas intervenciones fueron significativamente, o tuvieron significativamente mayor impacto sobre las prácticas parentales en relación a los otros, digamos, a las otras dos variables que habíamos considerado del microsistema, que era la salud y trabajo de los padres, la salud y la capacitación de los docentes. Con respecto al contexto de la intervención, los contextos que yo mencioné previamente, el que encontramos que fue significativamente mayor al resto fue la escuela, y acá encontramos un impacto, y esto, digamos, es para notar un impacto, un tamaño del efecto alto, digamos ya considerado alto, de 0.70, con respecto al resto de los contextos. Y por último, con respecto a los agentes de implementación, aquí también encontramos que los docentes, digamos, reportaron el promedio del impacto de los docentes como agentes de implementación, es de 0.88, que es un impacto, un tamaño del efecto grande, en relación a los otros tipos de agentes que implementaron. Y por último, este es un resultado, digamos, más controversial, si se quiere. Nosotros, durante el análisis de calidad, lo que hicimos es codificamos aspectos que tenían que ver con la calidad de los estudios, por ejemplo, con la presencia de sesgos digamos, en la selección de las muestras, o en los procedimientos de aleatorización, o en los procedimientos de implementación. Bueno, detectamos, digamos, utilizamos una herramienta y detectamos si había sesgos altos, bajos, o digamos, en un rango alto, bajo, intermedio, o digamos o la ausencia de sesgos, y lo que encontramos es que acá hay una, digamos, el impacto es negativo, lo cual indicaría que aquellos estudios que fueron más rigurosos metodológicamente, o sea que tenían menor cantidad de sesgos, fueron en los que se observó un menor impacto, un menor tamaño del efecto, ¿sí? Esto pensamos que puede, digamos, tiene dos interpretaciones posibles. La primera es que posiblemente estos impactos, o todos los impactos que comentamos previamente, digamos, no le podamos atribuir una relación, o digamos, un efecto causal, ¿sí? Riguroso, o que, digamos, si solamente nos quedamos con los estudios que tienen, que son más rigurosos metodológicamente, el impacto que en general de los estudios de las intervenciones en primera infancia sea aún más moderado. Bueno, a modo de conclusión, ya voy cerrando para abrir las preguntas. Acá simplemente voy a repetir y voy a sintetizar la información que mostré previamente. ¿Cuáles son? Perdón, voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué tipo de programas tienen un mayor impacto a corto y a largo plazo? Las intervenciones más efectivas fueron aquellas que se enfocaron en la educación y la estimulación, las de tipo comprensivas y las prácticas de crianza, reencontrando, digamos, tamaños del efecto moderados, medios. Los efectos promedio post-intervención fueron en general también moderados y decayeron sucesivamente en el seguimiento y en el largo plazo. También, digamos, acá cabe destacar que fueron pocos los estudios que hicieron estas evaluaciones. Y con respecto a las variables moderadoras que están asociadas a estos efectos, encontramos un mayor efecto, o una de las variables que mencionamos fue la edad. Encontramos un mayor efecto en los niños de edad preescolar que en los niños de 0 a 3, o de 6 meses a 3 años.
Otra de las variables moderadoras es el contexto de intervención. Encontramos que las escuelas y los docentes fueron, digamos, los docentes los agentes de implementación, y las escuelas el contexto de intervención, que fue, digamos, que es el más efectivo en las intervenciones de primera infancia que relevamos. Con respecto a las variables moderadoras sobre el microsistema, o sobre el entorno inmediato del niño, las prácticas de crianza parentales fueron digamos, las que se reportan los mayores impactos. Y con respecto a la rigurosidad metodológica, también esto que mencioné, que a mayor rigurosidad, menores efectos, ¿sí? Esto también es un poco controversial porque hay un estudio previo, una revisión sistemática, que encontró el efecto opuesto, que encontró mayor impacto en los estudios que eran más rigurosos. Digamos, nosotros cómo interpretamos esto, también otra explicación alternativa también es que esto puede ser de alguna manera, digamos, una variable un poco sucia, un poco ruidosa, o sea, básicamente que los estudios, digamos, por más de que nosotros pusimos mucho énfasis desde el comienzo, digamos, en la selección y de estudios que tengan, digamos, que sean rigurosos metodológicamente y que tengan evaluaciones experimentales, aleatorizadas, sí podemos decir que posiblemente, digamos, las intervenciones en primera infancia todavía tengan algunas dificultades metodológicas, bueno, que están dadas por las características del tópico de estudio. Sabemos todos los que están, digamos, escuchando lo complejo y lo difícil que es llevar a cabo intervenciones en primera infancia, pero entonces esto, digamos, atenta digamos, en contra de las conclusiones y de las atribuciones causales que podamos dar a los resultados que se observan. Bueno, les voy a hacer una pequeña, les voy a mostrar, como les mencioné previamente, que tenemos aquí, perdón, esta es la web del CEPE. En la web del CEPE van a poder encontrar, van a poder descargar el resumen, ¿sí?, ejecutivo, que todos lo recibieron, todos los que fueron invitados lo recibieron por correo, pero también lo pueden descargar aquí. Pueden descargar el informe completo con todos los resultados, incluso toda la descripción de los procedimientos en el anexo, y también lo que les mencioné, lo que le llamamos como la base interactiva, que todo está en construcción, esto está en construcción. Uy, me dice que no está conectado por alguna razón. Bien, ahí se está conectando, en donde van a poder acceder a la información, van a poder explorar las evaluaciones, las intervenciones. Tarda un poquito en cargar, pero acá tenemos los tipos de programa, entonces ustedes pueden elegir, por ejemplo, vamos a elegir las de tipo educación, vamos a dejar de seleccionar perdón, acá, ahí está, ¿sí? ¿Cuáles son las intervenciones de tipo educación y estimulación? Acá están los datos sintéticos de todas estas intervenciones. Vamos a abrir esta de Chile, por ejemplo, en donde van a encontrar el abstract en español y en inglés, y algunas características, digamos, una síntesis de los resultados que nosotros codificamos, y bueno, la fuente para acceder a la misma. Próximamente también vamos a poner gráficos interactivos en los cuales se puedan explorar los resultados del metaanálisis. Segundito, volvemos. Bien, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Doy gracias especialmente al equipo de trabajo, Martín Montané, que no sé si está presente por aquí, como oyente, que fue el director metodológico y nuestra alma mater de los datos, y Juan Nachón, Carolina Ascoita y Natalia Mancini, que fueron los asistentes de investigación que llevaron, que gracias a ellos este estudio fue posible, cargaron la parte más pesada de la codificación del metaanálisis. Bueno, estoy ahora dispuesta a escuchar preguntas. Habrá por el chat, Sole. Lu, ¿cómo estás? Sí. Mira, te cuento, surgieron dos preguntas en el momento que Sí. comentabas los costos del programa, para clarificar Sí. si el costo que mencionaste era un costo anual y si era por niño. Eso no había quedado claro cuando lo presentaste. Si era por niño, no está acá. Si es por niño, ahí está, costo por niño.
Y si No, es la verdad es anual o que total. es por, digamos, por lo que haya durado la intervención, no está calculado anual, me parece. Es que no estoy completamente segura de ese dato, lo vamos a repasar. Si se hizo, Ok. digamos, un cálculo, digamos, un prorrateo para calcularlo por año. Eh, Estimo, digamos, me animo a responder de que estuvo calculado más por intervención, o sea, digamos, si la intervención, el costo total de la duración de la intervención. Pero lo voy a revisar y en todo caso después lo aclaramos en el informe. El informe también aprovecho para decir que el informe, digamos, que van a encontrarse digamos, en la web, es un working paper, así que la idea es que estamos trabajando ahora con estos resultados y la idea de tener estos encuentros es poder enriquecer los análisis y las conclusiones para el paper, digamos, definitivo. Pero, Por así favor, que si quieren, vamos a revisar eso y lo vamos a aplicar entonces en el informe. buenísimo. Si quieren dirigir preguntas o levantar la mano para que habilitemos el intercambio, más que bienvenido. Aprovechemos estos 20 minutitos que quedan para escuchar sus comentarios, reacciones, preguntas. Bueno, yo dejo de compartir un poco, así nos vemos o no. Bueno, igual nos vemos nosotros dos nomás. Puedo dejar la. Luego ahí Natalia está consultando, te agradece la presentación y la explicación, y está consultando si analizaron cuál es la combinación del tipo de intervenciones más frecuente en las intervenciones combinadas. Creo que en la tablita que tenías detallados los diferentes grupos estaba eso, Bueno, dentro de las combinadas. aquí está. La verdad es que no hay, digamos, son 9 las combinadas, que aquí se llaman comprensivas, y bueno, están más o menos parejas, digamos. Las primeras combinaron prácticas de crianza, 3 combinaron, perdón, prácticas de crianza, nutrición y salud. 3 intervenciones combinaron prácticas de crianza, educación y estimulación. 2 intervenciones combinaron estos 3 tipos de intervención, y una combinó nutrición y salud y transferencias monetarias. No sé si la pregunta es por algún particular. Aprovecho para mencionar que, digamos, uno de los objetivos también iniciales que teníamos era poder dilucidar y poder meternos un poquito dentro de estos subtipos para poder, digamos, establecer conclusiones acerca de estos subtipos, pero bueno, dada el poco porcentaje de estudios con los cuales que componen, digamos, cada subtipo, bueno, el análisis de datos no nos permite poder, digamos, los modelos que usamos de metaregresión no nos permiten poder establecer digamos, poder hacer análisis con los subtipos, por eso es que nos quedamos con los tipos. Buenísimo. Aquí María Victoria Nelly está haciendo una pregunta sobre financiación y pidiendo la palabra, así que habilito a María Victoria Sí, para que pueda hablar. María Victoria, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. muchísimas gracias. Como siempre es un placer participar de estos webinars. Mi consulta era ¿por qué no se toma como un factor moderador si los programas son ejecutados de dependencias estatales o si son programas que sean financiados por el sector privado o en conjugación con el tercer sector, entendiendo que más allá de las características de cada país, no es lo mismo una intervención que se desarrolla en un espacio estatal con actores y recursos humanos propios del Estado, a que si vienen 100% de la mano del sector privado en asociaciones con organismos como ONG, fundaciones y demás. Esa sería, Sí, si se toma en cuenta esta variable, digamos, o sí, por qué no. sí.
Muchas gracias. A ver, ahora tengo acá un gráfico para responder y un segundito, ya vuelvo con ustedes. A ver. Perdón, Se me complicó. No, por favor. Ahí estamos. Sí codificamos esta información, pero la verdad es que todavía no lo incluimos como factor moderador porque, digamos, no encontramos una variabilidad que nos diera, digamos, que nos diera alguna pista de que podía haber, de que los datos se podían explicar por estos, digamos, por el tipo de financiación y el tipo, digamos, la institución, o el tipo de institución que financiaba y el tipo de institución que ejecutaba. Pero bueno, es algo que definitivamente podemos igual explorar un poco más. Pero bueno, acá, digamos, de carácter descriptivo, están los porcentajes de estudios que contaron con el tipo de financiamiento público, privado y mixto, y el tipo de estudio, digamos, y los estudios que contaron con la ejecución, esto es como, digamos, que los agentes de implementación también fueron públicos, privados y mixtos. Y como se puede ver, digamos, en estos gráficos, el porcentaje es bastante, digamos, se distribuye de manera bastante, digamos, similar en estos porcentajes. Lo que no evaluamos es esto, como te mencionaba previamente, si esto tuvo algún impacto en, digamos, como factor moderador, si puede explicar si hay impactos diferenciales, o sea, básicamente si las intervenciones son más efectivas cuando son llevadas a cabo o son, digamos, financiadas por digamos, por alguno de estos tipos de institución. Así que eso definitivamente, muchas gracias, me lo voy a anotar para incluirlo dentro de los análisis. Gracias a vos, Lu, María Luz. Sí. perdón. Acá te paso algunas otras preguntas que están llegando por el chat. Sí. Nos consultaba María de la Paz Ferro cómo definimos los umbrales de bajo, medio y alto. ¿De qué estamos hablando? ¿Bajo, medio y alto? ¿De qué estamos hablando? Me imagino que se refiere a la tablita cuando explicabas los coeficientes, que había diferentes umbrales. ¿Será eso? Esto es, perdón, vuelvo así rápido. Nos aseguremos que sea esto. Sí, a eso se refiere, Sí. exacto, los Bien. tamaños del efecto. Bien, esto es estándar, digamos, o sea, son los criterios estadísticos estándar, digamos. Los tamaños del efecto, ya, digamos, el tamaño del efecto clásico, que es la de Cohen, estos son los criterios, digamos, estadísticos estándares para interpretar tamaños del efecto, digamos, de cualquier tipo de intervención, de cualquier tipo de, digamos, de estudio, en cualquier área del conocimiento. No son nuestros, digamos, son los que se utilizan de manera estándar en la ciencia, digamos. Por eso son como estimaciones. Buenísimo. No sé si respondo a la pregunta. Sí, entiendo que sí. Cualquier cosa, por favor, mándenos más comentarios al respecto y yo los levanto. Quería leerte la siguiente pregunta Sí. de Florencia López Bo, que nos consulta Sí. qué tipos de procesos de selección, entrenamiento, supervisión o acompañamiento al personal a cargo de los niños es más efectivo. Sí, Si querés, Flor, levantar la mano y te puedo dar la palabra, porque acá me preguntaba si la podías... Te habilito. Ahí está. Ahí está, Flor. Podés comentarlo. Hola, felicidades, ¿me escuchan bien? Felicidades por la presentación, súper interesante. No sé si me lo perdí en algún momento, pero no sé si miraron también la heterogeneidad por estos tipos de acompañamiento, capacitación al personal, y sabemos algo sobre esa efectividad, que es algo que nos preocupa mucho, ¿no? En todos los países de América Latina, cómo hacer programas efectivos de entrenamiento, acompañamiento y supervisión del personal a cargo de los niños. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a vos. Sí lo tenemos codificado y era una variable que digamos que a propósito de esto fue bastante difícil de codificar porque no se presentaba siempre esta información disponible en todos los estudios. Entonces, pero la tenemos, digamos, la tenemos codificada y no fueron muchos los estudios que, digamos, que reportaron este dato, entonces teníamos poca cantidad de datos y por eso no la incluimos dentro de los modelos.
pero sin dudas todavía podríamos hacer algo más con eso y tratar de recuperar esa información. Básicamente lo que consideramos y lo que codificamos era el tipo de supervisión, o sea, eran, digamos, cómo habían sido capacitados los agentes de implementación, el tipo de capacitación, y después cómo habían sido supervisados durante el proceso. Así que, pero bueno, tuvimos esa dificultad y por eso es que no lo terminamos incluyendo dentro del análisis de factores moderadores, pero digamos, a la luz de lo que estás comentando, creo que sería útil, digamos, volver a mirar y tratar de encontrar alguna manera para incorporar esos factores que además mucho trabajo nos costó codificar. Voy a anotarlo. Buenísimo. Le voy a dar la palabra ahora a Mayra Cobos. Sí, bueno, Ahí está. bueno, felicitaciones Luz y a todo el equipo que te acompañó, la verdad que un placer la presentación, y mientras vos estabas explicando todos los datos, yo veía como una correlación en esto que vos planteabas de los mayores impactos, ¿no? En los niños de 3 a 5 años, en las escuelas. O sea, por un lado en los niños de 3 a 5 años y por otro lado en aquellos programas que se llevaron adelante en las escuelas y por docentes. Entendiendo que hay mucha literatura al respecto que habla de que cuanto más capacitados están los agentes que llevan adelante estos proyectos, mayores los efectos, es si esto también ustedes, si tenías esta correlación, ¿no? Donde hubiesen identificado que justamente estos programas que más efectos tuvieron sean los de 3 a 5 años en contextos escolares llevados adelante por docentes, como que todo eso se junte, todas esas correlatividades en los mismos programas. Yo veía tu presentación y enseguida me pasaba esto, ¿no? Que iba asociando. 3 a 5, bueno, no me sorprendía, decía, son justamente los que por otro lado, pero quería corroborar si era así. Sí, digamos, algo a destacar por ahí que yo no fui muy explícita al respecto, digamos que en este metaanálisis, por ahí en la pregunta o en el título que lleva, digamos, el qué funciona en políticas de primera infancia, la idea no es mostrar un programa ideal, decir, bueno, hay que hacer capacitación docente, hay que hacer, digamos, incorporar esta receta en este lugar, ¿no? Porque como sabemos, digamos, el contexto es crucial y cada programa debe ser como, digamos, implementado en el contexto particular y, digamos, respondiendo a las inquietudes y a las, digamos, y a las problemáticas de cada contexto en particular. Pero lo que podemos hacer, digamos, para lo que sí sirve un metaanálisis, y este metaanálisis que nosotros estamos haciendo, es para decir, bueno, por dónde, digamos, dicho mal y pronto, como por dónde viene la cosa, digamos, por dónde, a quién capacito, digamos, a dónde voy, digamos, voy a los hogares, voy a las escuelas, voy a los centros de salud, voy a los, digamos, y en ese sentido nosotros podemos concluir que con respecto a, por ejemplo, a eso, digamos, a los distintos contextos en los cuales se implementó, los programas más efectivos fueron en escuelas que en centros de cuidado, que digamos, que en hospitales y que en el hogar, ¿sí? Es verdad que parecería, digamos, todo nos da, y que a mí, digamos, esto no lo mencioné directamente, pero calculo que todos lo están pensando, todo nos da para pensar de la importancia, digamos, de la escuela, la educación y los docentes, en este momento, digamos, en la cual, al menos en Argentina, están todas las escuelas paradas hasta no sabemos cuándo. O sea, todo parecería indicar, digamos, de que todo esto, digamos, de que esto es lo mejor, pero no es exactamente, o sea, no podemos como, digamos, yo lo que no tengo para mostrar es decir, este programa que fue llevado a cabo en la escuela con estos docentes es el mejor, sigan esta receta. Sino como, bueno, cuáles son los factores que son importantes considerar. No sé si respondo, Mayra. Bueno, igual creo. Ay, justo yo le había deshabilitado, sí, está bien, no pasa nada. perdón, disculpa. Estaba leyendo aquí una pregunta de Florencia Conque, que pregunta, ¿cuál es el tipo de supervisión que se asoció con las intervenciones más efectivas?
Sí, eso está asociado con lo que preguntaba Florencia López Bo. Es lo que les decía, que no lo tenemos, que lo tenemos codificado, pero no lo hemos incorporado en los análisis de los efectos moderadores y que lo vamos a considerar. La verdad es que no les quiero, digamos, dar ningún dato erróneo de eso, porque lo tenemos que mirar bien en detalle. Y sobre todo mirar si es posible poder sacar una conclusión al respecto, pero lo importante es que al menos hemos hecho el esfuerzo de tratar de mirarlo. Aquí Juan Diego Alonso te felicita por el estudio y por la presentación, y hace una pregunta o sugerencia: si dado que se analiza la efectividad y los costos donde hubiera esta información disponible, si es posible analizar la eficiencia, es decir, la efectividad por unidad de costo, una vez que se determine el costo por año o por niño. Y él comenta que está realizando un estudio en programas de primera infancia en Paraguay, y un análisis de eficiencia le sería de mucha utilidad. No sé si alguno de los estudios que vos revisaste contemplan esto. Sí, digamos, lo que nos pasa es que lamentablemente igual lo podríamos ver, pero como son tan pocos los estudios, digamos, que reportaron el costo, habría que ver, digamos, si esta estimación que podemos hacer es lo suficientemente robusta a nivel estadístico como para poder, digamos, sacar una conclusión. Entonces, lo podemos volver a mirar, pero temo decir que son, digamos, son muy pocos los programas que nosotros identificamos un costo, y después habría que ver si podemos encontrar alguna medida estandarizada y comparable de esto, digamos, por este cálculo, por esta estimación que bien nos señalaron de hacer el cálculo anual, digamos, para poder que sea comparable entre los distintos estudios, porque quizás que, digamos, ahora después de que me lo dijeron, esta heterogeneidad puede estar explicada porque todavía falta estandarizar el dato al año, ¿no? Y quizás que estandarizando el dato al año tenemos una variabilidad un poco menor, pero bueno, vamos a verlo. En todo caso, Juan Carlos era, perdón, no me acuerdo. Juan Diego Alonso. Podemos después conversar y escribirme para que, digamos, para que te comparta estos datos que hemos codificado respecto a los costos, para que, digamos, para que puedas enriquecer el análisis que están llevando a cabo. Porque por ahí lo puedes complementar con algunos datos tuyos y ya puedes usarlo, porque la verdad es que nosotros es un dato que tenemos ahí que no lo vamos a poder trabajar mucho más. Buenísimo, Lu, quedan 5 minutitos. Quizás mientras llega alguna última pregunta que podamos abordar, quería comentarles que digamos, toda esta información sobre el que funciona está en la página del CEPE, específicamente en la sección de los proyectos, porque digamos, tenemos varias secciones con las actividades, las novedades, los videos, las conferencias, etcétera. Para que puedan llegar a la base tienen que entrar a la parte de proyectos y ahí buscar el proyecto que funciona en políticas de primera infancia. Un antecedente de este proyecto es el que funciona en políticas de empleo, que también lo van a ver en nuestra página. Yo sé que no es el tema de su expertise, pero como para que sepan que tenemos este tipo de investigaciones en marcha. Ahí lo podés señalar la parte de proyectos. Exacto, en esa solapita, ahí es donde van a encontrar específicamente la información sobre, ahí está empleo y ahí está la primera infancia. Así no se pierden navegando en nuestra página. Y de paso, no sé si Sole, también contarles que tenemos también los resultados de una intervención en primera infancia que hicimos desde el CEPE, que es el programa de Crianza Juntos. No nos vamos a entrar en detalles, pero también pueden chusmear un poco ese proyecto. Sí, de hecho estaba pensando que varios de los resultados cuantitativos en relación a la edad de los niños nos dieron en coincidencia con el que funciona en políticas de primera infancia. En esas intervenciones los resultados los tuvimos con los niños más grandes, y en el análisis que vos hiciste me parece que el corte de edad es coherente con cómo nos fue con aquella intervención. Ahí Paula Miños tiene una pregunta más, y justamente comenta sobre el tema de la edad de los niños. Dice: resulta llamativo que el mayor efecto se dé en los programas enfocados a niños de 3 a 5 años, cuando la evidencia muestra la importancia del embarazo y de los primeros años de vida para el desarrollo.
¿Se puede usar otra forma de evaluar esto, ya que mencionabas la dificultad para evaluar funciones ejecutivas en los más pequeños? Perdón, quería volver. Vamos a volver acá. A ver, algo, digamos, algo importante a destacar es que nosotros comenzamos, o sea, nosotros como objetivo de estudio, dejamos de lado todas las intervenciones que estaban focalizadas en el embarazo y en la lactancia y en todo el periodo perinatal, ¿sí? Por eso es que comenzó nuestra edad desde los 6 meses a los 5 años. Y como había mencionado, nuestro, digamos, el objetivo principal era conocer el impacto en los indicadores del desarrollo cognitivo y emocional, ¿sí? Posiblemente, digamos, si consideráramos indicadores de salud, que son los indicadores sobre los cuales se trabaja más que nada en las intervenciones en el embarazo, digamos, básicamente, que, digamos, indicadores, por ejemplo, del crecimiento de los niños, ahí encontremos un efecto diferencial con respecto a estas edades. Posiblemente las intervenciones en primera infancia sean más eficaces durante la primera etapa. Esto igual lo estoy diciendo, digamos, podríamos suponer, ¿no? Pero creo que acá tenemos el doble desafío de, digamos, de por un lado, o sea, el tipo de indicadores que son mucho más fáciles medir y mucho más robustos, digamos, para medir en edades preescolares, que son las edades en las cuales encontramos los efectos, y posiblemente también estos indicadores hayan sido medidos en menor medida, digamos, y de vuelta con mucho más ruido en las poblaciones de 6 meses a 3 años. No sé si respondo o si quieren darle digamos, la voz para que... Ahí justo Astrid hacía una pregunta asociada y consultaba, Astrid Steverlin, que está con nosotros, y consultaba cuántos niños en esos estudios son de 0 a 3 y cuántos de 3 a 5, o sea, qué cantidad de niños en cada grupo participaron de estos estudios. Me imagino que estos son datos, Lu, que estarán cuando tengamos las visualizaciones de los resultados, ¿no? Que se pueda empezar a filtrar por tipo de edad, no tanto por los estudios, sino por las poblaciones objetivo y las características de los programas. Exacto, sí, sin lugar a dudas. Y me olvidé de mencionarlo esto, porque la verdad que esto fue un efecto sorprendente. Como les dije, los 70 estudios que quedaron seleccionados, sí que cuentan con 170 programas que quedaron seleccionados, la mitad, 35, quedaron dentro del grupo de 0 a 3 años, y 35 quedaron dentro del grupo de 3, de 3 a 5. Así que exactamente esos están distribuidos la mitad y mitad, ¿sí? Pero, esto que yo mencionaba previamente, digamos, nosotros tenemos dentro de cada estudio, tenemos estudios que evaluaron varios indicadores, que evaluaron desarrollo cognitivo, evaluaron variables educativas, evaluaron variables del microsistema, ¿sí? Y estudios que solamente pueden haber evaluado un efecto, por ejemplo, indicadores del desarrollo cognitivo, ¿sí? Entonces lo que yo mencionaba previamente es que posiblemente, en cuanto a los dominios del desarrollo evaluados, sean mucha más cantidad los estudios de 3 a 5 años, que digamos, tengamos mucho más datos de 3 a 5 años que de 0 a 3 años. Eso me lo voy a anotar porque eso igual lo podemos estimar con un gráfico. No quería llenar de gráficos en esta presentación para poder hacer una presentación sintética y poder que se puedan llevar algún mensaje a la casa, pero eso también lo podemos incorporar. Aquí Inés pregunta si tuvieron en cuenta en la evaluación si los niños de 3 a 5 años que fueron evaluados habían pasado por experiencias en espacios de primera infancia antes de los 3 años. Lamentablemente es interesante la pregunta, pero lamentablemente ese dato no lo hemos codificado, así que no lo vamos a poder analizar, que sería relevante. Para eso habría que, digamos, que volver a codificar los estudios y buscar ese dato. Es interesante, ¿no? Porque uno podría suponer, calculo que lo que está, digamos, pensando Inés es en el efecto acumulativo, ¿no? Sí. Sí,
no lo tenemos, me lo voy a anotar para una posible recodificación de los datos, para codificarlo porque no lo... Buenísimo. Lu, para cerrar aquí, Laura consulta, dice que revisando el paper completo no encuentra cuáles son los programas que se analizan. Ahí lo vimos en la base, que estaba, digamos, el link a todas las publicaciones que estuvimos estudiando, pero cuáles son cada uno de los programas, de los 70 programas, ¿ese dato está en el documento de trabajo? Es verdad que no está. Faltó incorporar una tabla con ese dato. Está en la base interactiva, digamos. Por eso, en la base De hecho, recién yo creo que lo vimos, pero exactamente, no a sé ver, si... miren, digamos, como para que lo tengan a mano, lo vamos a incorporar igual. Pero como para que la tengan a mano, perdón, acá lo voy a poner para que lo vean. Vamos, pero sí, la verdad que una picardía no haber hecho una tabla con estos datos, que obviamente que, y la tenemos a la tabla, que es la que llama, esta base de datos llama la tabla. Si acá nosotros seleccionamos todos los países y todo, acá los tienen el listado de todos los programas efectivamente. Bueno, tienen que ir poniendo al siguiente, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que podemos hacer es incorporar dentro del informe un anexo, una tabla con toda esta información. Gracias por mencionarlo. Bueno, si no hay más preguntas, para ser respetuosos del tiempo de todos, les agradecemos mucho por habernos acompañado hoy. Estamos en contacto, por favor, cualquier pregunta adicional o comentario que quieran enviar a cepe@utdt.edu, desde donde recibieron las confirmaciones y la invitación, háganosla saber y nosotros los conectamos con Lu para seguir trabajando juntos por la primera infancia, ¿verdad? Luego no sé si querés cerrar. Muchas gracias, no, de vuelta a agradecerles y cualquier, digamos, feedback que nos puedan dar, la verdad es que para nosotros es un lujo haber contado con tenerlos como oyentes digamos, y vamos a valorar mucho cualquier comentario, digamos, todo comentario que tengan para hacernos, la verdad es que es útil, porque la idea de esto es poder, digamos, es que sirva para algo, más allá de la publicación y la rigurosidad científica con la que, digamos, estamos llevando a cabo el estudio, lo que nos importa es que pueda ser utilizado, entonces, en aras a que eso, digamos, les sirva a ustedes, sobre todo los que están más cerca de las políticas públicas, también cualquier comentario, y lo que necesiten también, estamos a su disposición para compartirles la base de datos, los resultados también. Muchas gracias. Buenas tardes Gracias a a todos. todos y todas.